Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es María José Siman y soy la directora de marketing para Kima, para el sector de Food and Agri Commodities. Hoy tenemos el placer de contar con Alejandra Pisnasi, gerente técnica de Global Gap para el Cono Sur, y Felipe Bravo, nuestro Business Development Manager, quien nos explicarán por qué este webinar es imprescindible. Con importantes cambios en Global Gap y en la FESMA PCR versión 2.1, Alejandra y Felipe nos ayudarán a entenderlos de forma clara y sencilla para que para que se puedan preparar sin complicaciones. Vamos a esperar unos minutos más para esperar que más gente se esté uniendo al webinar. Veo que tenemos a varias personas todavía uniéndose, así que les damos unos minutos más. Y nuevamente, gracias por acompañarnos. Sé que Alejandra tiene bastante información para ustedes. Se ha preparado mucho para este webinar para hacerlo simple, accesible toda la información y ya se va a unir en unos minutos. Perfecto, Alejandra está acá. Entonces, si quieres, vamos a ir en unas recomendaciones. Vamos a cubrir algunas recomendaciones que les ayudarán para este webinar. El webinar será grabado y van a recibirlo posteriormente por correo. Todos los participantes están en modo de escucha, pero es posible hacer preguntas usando a través de la pestaña de preguntas y respuestas de Zoom, así que pueden poner todas sus preguntas por ese medio y todas las preguntas las vamos a responder al final. Y ahora sí, paso la palabra a Felipe. Buenos días, muchas gracias por participar en nuestro webinar. Voy a contar un poquitito quiénes somos, Kima, qué hacemos, antes de pasarle la palabra a Alejandra. Bueno, Kima es una empresa multinacional con presencia global. Estamos en más de 60 puntos alrededor del mundo. Somos líderes en temas de certificaciones e inspecciones de calidad. Tenemos más de 5.000 colaboradores. Estamos en Tenemos más de 60 oficinas en más de 100 países y tenemos más de 30.000 clientes a nivel mundial, desde aquí algunos clientes, algunos ejemplos, desde McDonald's hasta algunas productores agrícolas, como en el caso en el fondo de los servicios que están relacionados a Global Gap. Ale, ayúdame por favor con la siguiente. Muchas gracias. Em, la empresa Kima está conformada por diferentes empresas que pertenecen al grupo, entregando soluciones integrales tanto para el rubro alimenticio como los productos o productores agrícolas. Tenemos empresas de inspecciones como Kima Produce, SIS. Tenemos empresas dentro del grupo, organismos certificadores como son Kima WQS, Kima IBD, Certis, y tenemos un área también de laboratorio en el fondo, y con estas tres rubros hacemos o damos un servicio integral a todos nuestros clientes, desde campo hasta consumidor final, pasando por las diferentes etapas. La próxima, Alex, por favor. Y algunos servicios ya en el fondo más específicos dentro de la área de certificación o del área de organismo certificador que pertenece a Kima, certificaciones de inocuidad alimentaria, BRC, Primus, IFS, Global Gap, que también es un GFCI, y HACCP. Tenemos certificaciones en el lado de sostenibilidad y social, como son SMETA, Rainforest, todas las certificaciones orgánicas. Tenemos auditorías de segundas partes, análisis, em, y la idea es poder entregar servicios integrales en relación a em, clientes relacionados con la industria alimenticia, pasando en el fondo como por todas las cadenas, desde la producción primaria hasta la elaboración de productos y el consumidor final. Ahora le paso la palabra a Alejandra, quien ya va de lleno a poder hablar sobre
este webinar sobre la importancia de FISMA, la nueva versión. Eh, por lo tanto, les pido ahí que tomen alta atención sobre este tema que es súper relevante. Ahora poquito más cambia la versión. Dale, dale. Gracias, Gracias. Felipe. Hola a todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a estar hablando de la DON de FISMA PCDR, que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos. Eh, Vamos a estar hablando de la versión 2.1, lo cual es muy interesante porque creo que estamos en una fecha clave para hablar de este tema. Le agradezco mucho a Kima por organizar este webinar. Kima es uno de nuestros miembros y tenemos varias actividades en común. Les cuento lo que vamos a ver hoy para que sepan más o menos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los retos de la industria, cuáles son las soluciones que está ofreciendo Global Gap a esto. Vamos a estar hablando de cuáles son los asuntos clave de la norma no, de la DON, para decirlo bien. Vamos a estar hablando de cómo funciona este módulo ADON, cuáles son los requisitos para auditorías, cuáles son los beneficios de tener este add-on, además de la certificación de Global Gap. Vamos a estar hablando de cómo garantizamos la transparencia, cuáles son los 5 pasos para conseguir la conformidad pensando en un productor que hoy todavía no tiene este add-on y lo quiere incorporar. Y para los que ya conocen la versión 2 o alguna de las versiones anteriores de este add-on, vamos a estar hablando de las novedades de la versión 2.1, que es el plato fuerte de este webinar, es donde nos vamos a detener un poquito más de tiempo. Así que bueno, quédense porque lo mejor viene al final. Y vamos a estar respondiendo preguntas. Así que si durante la presentación les van surgiendo dudas, vayan dejándolas escritas y Felipe me va a ayudar para que respondamos las preguntas al final del webinar. Así que voy a tratar de sintetizar toda esta información para que nos quede tiempo para responder preguntas y que ustedes realmente se queden, uy, se me pasó, se queden con sus temas, con sus dudas resueltas. Y en caso de cualquier duda que no quede resuelta, que no nos alcance el tiempo, les vamos a dejar nuestras direcciones de contacto para que puedan enviarnos sus dudas. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Voy a empezar a contar un poquito cuál fue la situación que dio origen a esta ley de Estados Unidos inicialmente. Ustedes saben que la ley de FISMA, o Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos, abarca principalmente temas microbiológicos, a pesar de que si uno lee la ley, al final dice sería interesante también mitigar los riesgos físicos y químicos, lo menciona así como al pasar. Es una ley que está enfocada en mitigar los riesgos microbiológicos. ¿Por qué? Porque la cantidad de enfermedades, la cantidad de problemas por intoxicaciones, por temas microbiológicos en Estados Unidos es muy grande. Es muy grande no solo a nivel de la cantidad de muertes, sino también de la cantidad de licencias médicas, de personas hospitalizadas y demás, y principalmente no por los números, no solo por las métricas en cantidades de problemas, sino por una cuestión de confianza. Yo, como consumidor, no quiero ir a comprar un tomate con la duda de que si ese tomate me puede enfermar o no, ¿sí? Siempre hablamos de que la inocuidad no es negociable, un alimento deja de ser considerado un alimento en cuanto deja de ser inocuo, ¿sí? Entonces, la ley de Estados Unidos se enfoca en lo microbiológico, un poco por su historial de situaciones de intoxicaciones y un poco porque consideran que lo físico y lo químico es más detectable, pero que lo microbiológico es menos detectable. También esto es una demanda del consumidor. Así es como nace la ley de FISMA. La ley de FISMA, el cumplimiento lo establece la FDA. La FDA es la Food and Drug Administration, o la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Es una organización súper fuerte. ¿Quién es el responsable de estos temas? Es quien busca establecer medidas de prevención para evitar que hayan intoxicaciones por alimentos por temas microbiológicos, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Pasa que es una ley en Estados Unidos. Ustedes saben que cuando hablamos de una norma como Global Gap, aseguramiento íntegro de fincas, hablamos de un estándar voluntario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el productor puede hacerlo o no hacerlo en función de su acuerdo comercial con su comprador. Pero en el caso de la ley de FISMA, como es una ley, es algo obligatorio si yo quiero vender a ese país.
Si yo soy un productor que quiere vender a Estados Unidos, tiene que cumplir con su legislación. Siempre la legislación es la base antes de las normas voluntarias. ¿Cómo hizo Estados Unidos para fomentar el cumplimiento de esta ley? Sí, por un lado hay auditorías de la FDA a los productores y por otro lado hizo responsables directos a los importadores. O sea, si hay un riesgo, si hay un problema microbiológico en un alimento en Estados Unidos, el primer responsable que va a tener que ir a la ley y que tiene riesgo de cárcel es el importador. Esto hizo que los importadores empiecen a pedirle a sus proveedores que demuestren que toman medidas para mitigar los riesgos microbiológicos. Esto ahora ya es una historia vieja, pero hubieron plazos en los que se fueron implementando cada una de las partes de la ley y en un momento se hizo obligatorio para los importadores demostrar ese cumplimiento por parte de sus proveedores y esto hizo que de repente a muchos productores les empiecen a pedir el add-on de FISMA. ¿Por qué? Porque para el importador, el add-on de FISMA es una demostración de que está haciendo todos los esfuerzos para mitigar los riesgos microbiológicos. ¿Sí? No me voy a detener demasiado ahí porque ahora les voy a ir contando un poquito más de cómo desde Global Gap se abordó esto. ¿Qué se hizo? El add-on de FISMA aborda todos los requisitos del FDA que son específicos para cubrir dentro de la ley de Estados Unidos, de la ley de FISMA, el módulo de PSR, Produce Safety Rule. ¿Por qué aclaro esto? Porque la ley de Estados Unidos incluye varios módulos. Hay módulos para los importadores, hay módulo de trazabilidad, hay módulo para los centros de manipulación. En este caso, el Produce Safety Rule, o el módulo PSR, es el que aplica a los productores. Por eso es el que nos importa tanto a los que trabajamos en buenas prácticas agrícolas. El add-on de FISMA PCR se llama justamente así porque busca cumplir con los requisitos de la ley de Estados Unidos del módulo para producción primaria. Ahora, el add-on solo no cumple con FISMA, y esto es algo que nos comentan mucho. Ah, bueno, ¿puedo hacer solamente FISMA add-on? No, los add-on siempre se tienen que hacer cuando el productor ya tiene aseguramiento de fincas certificado. ¿Por qué? Porque el add-on solo no cubre todos los requisitos de la ley, pero aseguramiento íntegro de fincas más este módulo DON sí cumple con todos los requisitos de la ley para el módulo PCR. ¿Sí? Este add-on fue probado, fue testeado, se hicieron pilotos y ya ha sido auditado en más de 3.500 productores en 15 países. De hecho, estos números se han actualizado bastante en el último tiempo. Nosotros tenemos que siempre referirnos a estadísticas anteriores que ya están confirmadas. Cualquier pregunta de lo que les estoy contando, vayan dejándolo en el chat y sobre el final yo se las voy a ir respondiendo. Algunos aspectos clave de esta solución que ofrece Global Gap con el add-on de FISMA tiene que ver con el reconocimiento oficial del FDA. Esto no es algo menor. ¿Qué significa? Que Global Gap, aseguramiento íntegro de fincas, más el add-on de FISMA, estén reconocidos por la FDA, significa que un productor que tenga esta aprobación no va a necesitar una auditoría de la FDA. Significa que le puede demostrar a su comprador, al importador en Estados Unidos, que cumple con los requisitos de esta ley. Con lo cual va a ser un proveedor aprobado desde el punto de vista de estos requisitos para ese comprador en Estados Unidos. Esto fue un trabajo súper largo. Ahora suena fácil, pero durante varios años estuvimos esperando este reconocimiento, que tiene que ver con un comparativo que realizó la FDA entre lo que pide la ley y lo que pide aseguramiento íntegro de fincas más FISMA, para chequear que realmente abordemos todos los temas de manera suficiente. Entonces, como les mencionaba, el add-on de FISMA PSR cubre a los productores de frutas y hortalizas que venden al mercado de Estados Unidos. ¿Por qué hablamos de frutas y hortalizas? Porque esta ley aplica a productos frescos que sea probable que se consuman frescos. No aplica a flores y ornamentales, no aplica a acuicultura, no aplica a otros estándares de Global Gap. Por eso mencionamos que esto está hecho específicamente para frutas y hortalizas. ¿Qué otros aspectos son clave de esta solución? Que las auditorías son más baratas para los productores, o son más rentables, si lo queremos decir con la palabra exacta, porque
no necesitan tener una auditoría de tercera parte independiente para evaluar FISMA completo, la ley completa, cuando el productor ya tiene Global Gap y lo único que le hace falta es agregar ese poquito más que tiene el add-on de FISMA para llegar a cubrir la ley. De hecho, el productor que ya tiene Global Gap simplemente tiene que pagar ese tiempo extra de auditoría y no tiene que hacer una auditoría completa de tercera parte y no tiene que estar atento a recibir auditorías de la FDA. Esto le ofrece una garantía a los importadores, como lo mencionaba. El importador reconoce el add-on de FISMA en Estados Unidos. Y otra ventaja es que se audita directamente junto a Global Gap, aseguramiento integral de fincas. En la misma auditoría viene el auditor y hace las preguntas extra que tienen que ver con el add-on de FISMA, con lo cual le simplificamos un poco, que es nuestra intención, le simplificamos un poco al productor el proceso de auditorías externas, ¿no? Evitar duplicar auditorías, que es uno de nuestros objetivos. ¿Y nos llevamos bien con los tiempos? Sí. Bien, ¿cómo se desarrolló el add-on de FISMA? Esto es algo que siempre les explico para que entiendan bien, porque hay gente que me dice, pero el add-on de FISMA no me pide el análisis de agua post cosecha. Claro, hay cosas que no las pide porque ya están abarcadas por aseguramiento integrado de fincas, ¿sí? ¿Cómo se hizo este comparativo? Se tomó todo lo que pide Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, todo lo que pide la ley, el módulo PSR de la ley de Estados Unidos, y se hizo este comparativo. Sí, hay muchas cosas que pide Global Gap y no pide la ley, porque Global Gap habla de ambiente, habla de responsabilidad social, habla de contaminación química y física, y la ley de FISMA no, pero la ley de FISMA es un poquito más exigente en algunos temas de agua, de registro, de entrenamiento y demás. Entonces, se comparó completamente el módulo de PCR de la ley con el estándar de aseguramiento integrado de fincas y se agregaron esas preguntas extra que cubren los aspectos que no estaban cubiertos por nosotros, ¿sí? Para llegar a cumplir la ley. Esto fue un trabajo súper largo, también tratamos de simplificarle un poco el proceso al productor, porque no sé si vieron la ley, es larguísima, y si ven el manual de entrenamiento, es un manual de 400 páginas, y no es tan fácil entender qué tengo que hacer. En cambio, con los requisitos, como los establece Global Gap en nuestros documentos, que tienen un principio, un criterio y un nivel de cumplimiento, es mucho más fácil de entender como productor qué me corresponde hacer, ¿sí? Voy a hablarles un poquito más de eso más adelante, de cómo fue ese proceso. De nuevo, cualquier duda la van dejando en el chat y yo les respondo al final. Ahora, la ley de Estados Unidos se actualiza. De hecho, se actualiza regularmente y se había establecido que los requisitos de agua precosecha no estaban terminados de definir y se iban a ir ajustando en función de la experiencia que se iba teniendo. Dentro de esto, recuerden que la ley comenzó o sea, hace mucho tiempo y fue cambiando, entonces nos fuimos adaptando, pero el cambio más grande que hubo ahora, que tiene que ver con el agua de uso agrícola, se desarrolló el 5 de mayo del año pasado. Esto implicó que nosotros tuviéramos que actualizar el módulo add-on para que siga teniendo una cobertura de los requisitos de la ley con los requisitos cambiados. La buena noticia es que los requisitos no se hicieron más difíciles, se hicieron más simples, y de hecho creo que en la mayoría de los casos les baja los costos de análisis de agua. Como les digo, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero el cambio del add-on de FISMA PCR de versión 2 a versión 2.1, siendo que la versión 2 había entrado en vigencia hace tan poquito, tiene que ver con este cambio en la ley. No tiene que ver con que a Global Gap se le ocurrió o se había olvidado de algo y lo agregó a último momento, como a veces nos preguntan. Tiene que ver con que la ley cambió después de que habíamos hecho la actualización de la versión 2, tuvimos que hacer una versión 2.1. Esta versión 2.1 reemplazó a la versión 2 el día 7 de abril. Estamos hablando, para los que están viendo el webinar en vivo, estamos hablando del mes pasado. Por algunos temas con respecto a la base de datos y todos los cambios que tuvimos en Global Gap por sistemas, digamos, por nuestros sistemas informáticos, se hace efectivo el cambio el 1 de junio de este año. O sea, estamos hablando del domingo que viene, creo. Estamos a 28 de mayo. Así que, básicamente, cualquier productor que vaya a hacer FISMA PCR a partir de la semana que viene va a tener que usar la versión 2.1 y ya no la versión 2, ¿sí? Los documentos en español están, no se preocupen, si necesitan alguno de los documentos,
nos cuentan, pero están directamente en nuestro centro de documentos y saben que son gratuitos y están en español. Bien, ¿cuáles son los temas claves de la DON? Hablando de todos los temas y no solo de los que cambiaron. Todo el tema de capacitación y formación de los trabajadores. Y esto tiene mucho que ver con que la ley de FISMA pide específicamente formación en la ley de FISMA. Obviamente Global Gap no pedía formación en la ley de FISMA, por eso es algo que está en el add-on. Se habla de modificaciones orgánicas del suelo, y esto tiene que ver con algunas reglas sobre a qué se considera compost tratado, qué es no tratado, cuáles son los parámetros a utilizar para demostrar que tengo un compost que está tratado o no, y cuáles registros. Esto es algo que tampoco estaba así definido en el aseguramiento integrado de fincas, por eso es que está acá. Habla de actividades de cultivo, de cosecha, de empaque y de retención. Yo diría almacenamiento, pero la palabra de la traducción es retención, pero sería lo que conocemos como almacenamiento de producto. Y acá hay algunos detalles que establece la ley de FISMA que no mencionamos en Global Gap, como por ejemplo, no sé, que cuando reparan una instalación no generen nuevos riesgos que no estaban considerados. En realidad, la ley es más explícita en temas que Global Gap consideraba que iban a estar abordados en las evaluaciones de riesgos. Bueno, para FISMA es importante ser explícito en algunos temas en particular que tienen que ser considerados. No es que Global Gap no los abordaba, pero no los especifica, entonces los agregamos en el add-on. Está toda la parte de equipos, herramientas, edificios y saneamiento, está muy relacionado con lo anterior, pero para la parte de post cosecha. Toda la parte de registros, claramente como hay algunos requisitos nuevos, o sea, unos requisitos en el add-on de FISMA que no están en IFA, hay unos registros asociados a esos requisitos, que de hecho son algo de lo que cambió en esta versión 2.1, porque al cambiar los requisitos de agua precosecha, cambian los registros asociados a los registros de agua, y habla de agua de uso agrícola en cosecha y en post cosecha para especificar algunos temas en particular. Esto es el contenido del add-on de FISMA, para los que ya los conocen, esto no es nada nuevo, ahora les voy a contar un poquito más en detalle sobre esto. Esto es cuántos requisitos hay de cada uno de los temas. Tengan en cuenta que es un add-on que tiene 35 requisitos. Esto les puede parecer un montón. Me dicen, bueno, pero si yo tengo 191 requisitos en IFA y tengo 35 en FISMA, es un add-on largo. Tengan en cuenta que es un add-on que les permite abordar completamente el módulo de la ley. Entonces, por un lado eso, por otro lado, muchas veces varios de estos requisitos se consideran no aplicables, van a ser no aplicables porque no a todos los productores les corresponde abordar todos estos temas, ¿sí? Estos son los requisitos de aseguramiento integrado de fincas, ustedes los conocen, acá hablamos de 190 y no de 191 porque está pensado en la edición Smart de IFA, y fíjense que dentro de la edición Smart de IFA, de estos 190 requisitos, hay 43 requisitos de inocuidad. Los demás, bueno, y 23 de trazabilidad y cuestiones de gestión y de legislación. Pero fíjense que hay 69 requisitos de temas ambientales y 22 requisitos de temas de trabajadores que claramente no están en la ley de Estados Unidos. Entonces, en este comparativo es donde decimos, bueno, hay algunos requisitos más en Global Gap, no importa, pero para hacer la ley de FISMA, yo hago estos 35 del add-on y cumplo. ¿Por qué menciono esto? Porque hay gente que me dice, bueno, pero si yo no tengo Global Gap, pero cumplo completa la ley de FISMA, estaría aprobado para Global Gap. No, porque Global Gap plantea requisitos de ambiente y requisitos de responsabilidad social que no están en la ley de FISMA. Son diferentes. No es que uno sea más exigente que el otro, son exigencias diferentes, ¿sí? Felipe, ¿venimos bien hasta ahí? Sí. Vamos bien, tenemos algunas preguntas que vamos a ir respondiendo al final del webinar, así que los invito a seguir haciendo consultas por el chat y al final del webinar de Alejandra vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas. Genial, genial. Te pregunto porque esta primera parte a veces la paso muy rápido para llegar a lo más concreto y no sé si la gente venía diciendo que no entendía o algo, lo retomamos. Yo estoy viendo las cámaras, o sea, te veo vos, Felipe, veo la presentación, pero no estoy viendo el chat,
Así que después me preguntas todo junto al final, ¿dale? Perfecto. Bien, algunos puntos importantes con respecto a la auditoría, algunos requisitos de auditoría. Primero, ustedes ya saben que no hay más versión 5 vigente para aseguramiento íntegro de fincas para frutas y hortalizas. Ojo con esto, hay versiones 5 vigentes de otros estándares de Global Gap, pero para IFA o aseguramiento íntegro de fincas, sí o sí, se hace la versión 6 y la versión 6 a partir del lunes que viene, sí o sí se hace con el add-on de FISMA versión 2.1. Eso es una de las cosas que más nos preguntan, por eso hago así como hincapié ahí. Versión 6 de IFA, versión 2.1 de FISMA. Inicialmente era la 2, pero bueno, como les digo, a partir del lunes que viene les toca hacer esto. Está disponible para productores independientemente del tamaño. ¿Y por qué aclaro esto? Porque la ley de FISMA estableció, ahora ya casi que pasó eso, estableció diferentes fechas de cumplimiento según el tamaño del productor. Y además de decir, bueno, para los productores grandes los pedimos primero, para los medianos los pedimos al año siguiente, para los chiquitos los pedimos al año siguiente. Eso es algo que hizo FISMA para darle tiempo a los productores más chicos de adaptarse a la ley. Pero los productores muy chicos no están cubiertos por la ley. ¿Sí? Si son productores muy chiquitos, que el volumen no es significativo para Estados Unidos, no están abarcados por la ley. Por eso sí lo aclaro. Cualquier productor, por chiquito que sea, puede hacer el add-on de FISMA si así lo quiere. Y de hecho, muchas veces puede ser que no esté cubierto, que la FDA no le requiera que cumpla con el módulo PCR, pero que su importador sí lo pida. Porque imagínense un importador que tiene 200 proveedores de muy chiquitos de, no sé, albahaca, y a pesar de que la ley no los cubre, no es un requisito, como todo, todo el producto que vende viene de productores chiquitos, quiere asegurarse de que esos productores cumplan con la ley. Entonces puede ser que sea un requisito comercial, por más que el productor sea más chico de lo que pide la ley. ¿Sí? FISMA add-on se puede hacer para cualquier productor que certifique Global Gap, independientemente de su tamaño. Ese sería un poco el resumen. Tienen que recibir la auditoría con un organismo de certificación que esté aprobado para FISMA. En este caso, KIMA lo está claramente, eh, pero, y creo que en este momento muchos organismos de certificación lo están, tienen que fijarse que hay organismos de certificación que no están aprobados para auditar FISMA. Lo que tienen que hacer es que tiene que auditarles IFA y FISMA el mismo organismo de certificación. Y lo que se da como resultado es una carta de conformidad. Recuerden que para los módulos add-on de Global Gap no se llama certificado, se llama carta de conformidad. Para obtener la carta de conformidad tienen que haber cumplido el 100% de los requisitos que sean mayores. Y ahora van a ver el tema de los niveles. ¿Se acuerdan que habían un montón de recomendados? Ahora no hay más recomendados. Así que van a tener que cumplir prácticamente todos los requisitos. ¿De qué le sirve todo esto al productor? Le sirve para cubrir, yo no les voy a leer todo lo que dice la presentación, pero como se las vamos a compartir, me pareció importante dejárselos escritos, pero les cubre los requisitos de PCR de FISMA, les asegura la eficiencia de la auditoría al momento de tener las dos auditorías juntas y no evaluar dos veces un montón de temas. Es una verificación fiable, esta carta de conformidad está reconocida tanto por la FDA como por los importadores y tienen beneficios de transparencia. Ahora les voy a explicar a qué nos referimos con los beneficios de transparencia, pero el importador puede entrar con el GG en el productor en la base de datos de Global Gap y chequear que está aprobado y que sigue con el add-on vigente. Se cubren completos los requisitos de PCR, permite un sistema de comprar productos que cumplen con FISMA, más fácil también para el importador. Y bueno, no voy a entrar en detalle en todos los beneficios para que no se nos extienda el tiempo, pero les dejo el material ahí. Con respecto a cifras, estas son cifras, fíjense que están hasta el 2023, como les decía, siempre usamos estadísticas a 2 años antes para asegurar que son fiables, chequeamos todos los datos, viene creciendo muy fuerte, este crecimiento está muy asociado a la mayor demanda por parte de los importadores y a que se fue haciendo obligatorio para todos los tamaños de fincas.
Hay algunos países que tienen más foco de venta en Estados Unidos, como México, como Chile, que realmente tienen muchísimas más cartas de conformidad de FISMA que otros, pero es súper relevante. Este es uno de los add-ons. Creo que a continuación de GRASP, que claramente es el primero en la cantidad de productores que lo adoptan, este es probablemente el segundo a nivel mundial, sin duda. Con respecto a transparencia, esto que les contaba, el estado de certificación del productor lo van a poder ver en la página de Global Gap. El GGN del productor se asocia a, eh, a la base de datos y a la DON de FISMA, entonces el comprador puede chequear que el certificado está válido. Que el certificado esté válido quiere decir que el productor no necesita realizar otra auditoría para cambiar de versión. Y esto lo aclaro porque, aunque tal vez para los que estamos hace muchos años en el tema esto es claro, para la gente nueva a veces es una confusión. El certificado, el productor que tiene un certificado de IFA válido con una DON de FISMA, con una versión anterior, ese certificado es válido hasta que se venza. No es que el productor, porque tiene versión 2 de FISMA, tiene que recibir una auditoría la semana que viene para pasar a la 2.1. Esa versión 2 está vigente hasta la próxima auditoría. En la próxima auditoría tienen que recibir la auditoría con la versión nueva. ¿Sí? Eso lo aclaro porque también es una de las preguntas que recibimos mucho. No sé de ustedes, Felipe, si les pasa, pero nos pasó mucho con el cambio de versión 5 a la 6, que habían productores que nos decían, bueno, pero yo tengo la 5.4 porque me auditaron en diciembre. ¿Tengo que tener en enero la versión 6? Y es no, tenés el certificado válido hasta la próxima auditoría. No sé si a usted pasó, Felipe. Sí, 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 es una pregunta recurrente siempre que cambian las versiones. A veces existen dudas acerca de eh, cuando tengo un certificado anterior, cuándo me toca en el fondo el cambio. Y efectivamente el tema de la renovación, como dices tú, entonces está súper bueno que se aclare, que quede bien claro. Y si es que hubiesen existir dudas futuras, siempre estamos también ahí para responder y a poder ayudar y guiar. Sí, está bueno lo que decís vos de que pueden consultarnos, porque a veces es el comprador el que está confundido y dice, ay, pero me mandaste un certificado con una versión que no está Mm. vigente. Si el certificado está vigente, quiere decir que es válido, que va a cambiar de versión cuando se venza. Pero siempre está bueno que antes de salir corriendo a cambiar todo, consulten con su organismo de certificación y a veces se les ayuda a armar la respuesta, ¿no? A Sí, formular la respuesta para que el comprador entienda que está teniendo un error. sí, 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 100% de acuerdo. Siempre estamos ahí abiertos a poder ayudar a entender si o cambios de versiones o nuevas interpretaciones también. Sí. Bueno, y también por eso organizamos este webinar, ¿no? Esto fue Sí, una sí. propuesta de Kima porque era uno de los temas que habían dudas. También, además de preguntas, nos pueden dejar sugerencias de otros temas de los que les parezca relevante para que organicemos webinars, otras actividades gratuitas que les ayuden a estar al día. Así que también recibimos sugerencias, además de consultas. Bien, pasando lo de transparencia, vamos a hablar de cómo hace un productor nuevo, un productor que no tiene FISMA, para incorporar FISMA a su certificado. Siempre les recomendamos descargar los documentos de la página web de Global Gap. Los documentos siempre son gratuitos, a veces no están en español inmediatamente, a veces están primero en inglés y pasan algunos días o semanas para que estén en español. Estos documentos ya están en español. Eh, por supuesto, una vez que tengo los documentos y los leo, tengo que implementar esos requisitos a nivel de campo, tengo que solicitar, por supuesto tengo que hacer la autoevaluación después de haber implementado, tengo que saber que estoy haciendo las cosas bien antes de llamar al organismo de certificación y en el caso de los grupos tienen que hacer auditorías internas, eh, pero bueno, es claro que tienen que saber que están cumpliendo antes de llamar a una auditoría externa. Después de esto van a coordinar con su organismo de certificación para solicitar incluir el alcance de la DON de FISMA. El organismo de certificación les va a hacer la auditoría y una vez que los requisitos estén aprobados y que esto se cargue en el sistema informático de Global Gap, van a recibir una carta de conformidad de la DON de FISMA que va a tener la misma fecha de vencimiento que su certificado para que las auditorías queden siempre alineadas y para que sea más sencillo
todo el proceso. ¿Qué otras posibilidades tienen como productores si lo que están haciendo es vender a Estados Unidos? Tienen una posibilidad para productores que no están certificados con Global Gap, que Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, les parece muy difícil o muy exigente. En este caso tenemos un estándar que se llama HPSS. Siempre les dejo las siglas y el nombre completo porque es difícil acordarse tantas siglas. Esta es la norma armonizada de inocuidad alimentaria. Esta norma armonizada de inocuidad alimentaria es un estándar de Global Gap desarrollado para Estados Unidos que cubre solamente los requisitos de inocuidad. No tiene ambiente, no tiene responsabilidad social, no es para productores que ya tienen IFA, o sea, el productor que ya está en Global Gap ya está, pero si hay productores que quieren certificar una primera norma para Estados Unidos, no llegan a ambiente, no llegan a responsabilidad social, tienen esta versión más cortita, con muchos menos requisitos, para demostrar inocuidad, ¿sí? Esto a nivel de producción. A nivel de manipulación, ustedes recuerden que hasta hace un tiempo, no hace mucho, no se podían certificar centros de manipulación que no hagan producción, no sean productores que extiendan el certificado hasta la manipulación. Sí nos pasa que hay un montón de centros de manipulación que compran todo el producto que no producen o que ofrecen servicios. Tenemos un estándar que se llama PHA, que es la norma de aseguramiento de manipulación de producto, que es un estándar para cumplir con los requisitos de FISMA de inocuidad alimentaria para centros de manipulación que no están alcanzados por IFA, que no están asociados a, a un productor o producción primaria. De nuevo, no les voy a leer todo lo que dice acá, son estándares reconocidos GFSI, ambos, lo cual es muy relevante. Si llegan a necesitar más información, se ponen en contacto con Kima o conmigo y les facilitamos más información. O tal vez sea material para un próximo webinar, dependiendo de cuánta necesidad haya, eso nos cuentan y los ayudamos. Pero es importante que sepan que existen estas otras alternativas. Estoy chequeando los tiempos. Acá llegamos a la parte importante. ¿Qué novedades incluye este add-on versión 2.1? Bueno, como les decía antes, es importante entender que con el cambio de la legislación, de la norma de FISMA, que ahora se llama norma final de FISMA sobre agua de uso pre-cosecha, con el cambio de la legislación, nosotros tuvimos que adaptar el add-on a esos cambios, ¿sí? En ningún caso son cambios que tengan que ver con nosotros, tienen que ver con la ley y nosotros nos adaptamos. Y además, aprovechamos esta actualización para corregir algunas definiciones, algunas cuestiones de reglamentos, algunas cuestiones de la guía o directrices que hay para agua agrícola. Para ser más específico y más ordenado este tema, lo separé en qué se actualizó en el reglamento, qué se actualizó en los principios y criterios, que es lo que más nos va a afectar, y qué se actualizó en la guía, y tenemos unos minutitos para esto, para después pasar a las preguntas. ¿Qué se actualizó en lo que normalmente llamamos reglamento de Global Gap o reglamento del add-on? En este caso, el reglamento de FISMA-PCR, se llaman especificaciones de las regulaciones generales. Se incluye el requisito de capacitación para los in-house trainers de los organismos de certificación. Para los que son productores y no saben qué es el in-house trainer o IHT, el in-house trainer es la persona del organismo de certificación que entrena a los auditores. Nosotros teníamos algunos requisitos de capacitación por parte, para esta persona en el organismo que va a capacitar a los auditores, pero ahora se pide específicamente que reciban un curso oficial de la Alianza. La Alianza, de nuevo, para los que no están familiarizados, es un grupo de organizaciones de Estados Unidos que son los responsables de las capacitaciones oficiales de FISMA, ¿sí? No les quiero dar todos los nombres para no confundirlos, no es tan relevante para los productores, pero sí es importante que sepan que se hizo un poco más exigente el nivel de capacitación de los auditores, ¿sí? Al menos de la persona que capacita a los auditores. Esto, de nuevo, no afecta directamente al productor. Esto es lo que sí afecta directamente al productor y, como les decía, los afecta para bien. No les escribí qué cambió en cada una de las secciones, porque eso lo pueden leer en el documento muy fácil y no quería que se distraigan leyendo en vez de escucharme. Esto se los voy a explicar. Como les digo, cualquier cosa se pueden descargar los documentos de manera gratuita de nuestra web. Lo primero que se actualizó es la sección 5,
O sea, todo lo anterior del add-on no cambió en absoluto. La sección 5 es la sección de registros. Es un resumen de todos los registros que pide FISMA, que no pide IFA, ¿no? Que no pide aseguramiento integral de fincas. Claramente se actualiza porque antes pedía registros de análisis de agua, para dar un ejemplo, o registros de cómo habían calculado los niveles de medida geométrica, de umbral estadístico, del perfil de agua, y ahora, como eso no son requisitos, no está en los registros, y lo que se pide en los registros, por ejemplo, es lo que está asociado a la evaluación de riesgos de agua. Es muy simple lo que cambió en registros, de nuevo, tiene que ver con que antes se pedían los registros asociados a los requisitos anteriores y ahora se piden los registros asociados a los requisitos nuevos. Lo que sí es un cambio grande para ustedes como productores o los que son técnicos y los ayudan en la implementación, es que se eliminaron los perfiles de agua precosecha. Los perfiles de agua precosecha, recuerden que implicaban un año inicial, en el cual, un año inicial no, un perfil inicial, que en el agua subterránea se hacía entre 1 y 2 años, y en el agua superficial se hacía entre 2 y 4 años, y que implicaba unas 5 muestras por año, implicaba usar una calculadora en la cual se calculaba la media geométrica, el umbral estadístico. No eran resultados de análisis puntuales, sino que eran perfiles desarrollados estadísticamente a través de una cantidad muy alta de análisis que había que hacerlo con metodologías específicas. Realmente había un costo muy grande también para el productor y en muchos casos no se justificaba eh, el costo tan grande para los niveles de riesgo. Esto fue una prueba que hizo la legislación de FISMA. Después se dieron cuenta que se habían sobredimensionado los requisitos de análisis de agua. Este era el tema que más le preocupaba a los productores. Esos requisitos se eliminaron, ¿sí? Ya no se piden estos perfiles de agua, ya no es tan prescriptivo pidiendo una cantidad de análisis por fuente de agua por año y una actualización anual y demás, ¿sí? Eso se elimina. Lo que se agrega en lugar de esto, y esto es clave, es que se establecieron requisitos de evaluaciones de riesgo. Las evaluaciones de riesgo de los productores van a determinar, básicamente, cuántos análisis van a hacer, qué van a analizar, cuándo, cómo, todo lo que antes era prescriptivo y relacionado con el perfil de agua que se pedía, se reemplazó por una evaluación de riesgos del productor que establezca exactamente qué se justifica y no hacer, ¿sí? Este es el gran cambio eh, que tiene el add-on de FISMA de la versión 2 a la versión 2.1. Y claramente todos los requisitos que eran recomendados, porque los puntos de agua precosecha en su momento no estaban reglamentados, ahora pasan a ser requisitos mayores, ¿sí? No vamos a profundizar más que esto porque realmente el cambio es este. Yo lo que les recomiendo es que después vayan a leer los requisitos, pero como resumen, se sacaron los requisitos de perfiles de agua y se agregaron los requisitos de evaluación de riesgos y, por supuesto, de medidas correctivas. La evaluación de riesgos siempre tiene medidas correctivas asociadas. La profundidad de esas medidas correctivas va a depender del nivel de los riesgos detectados. Si tienen cualquier duda de esto, me lo dejan en el chat porque este es el tema más importante del día, pero como les digo, no es más largo que esto el cambio. De hecho, es algo que le ayuda al productor a simplificar lo que tienen que hacer. ¿Qué más cambió? Cambió la guía. Vieron que tenemos directrices o documentos guía que los ayudan a cumplir con, por ejemplo, la ley de FISMA. En este caso cambian algunas definiciones, obviamente. Ahora se incluye el concepto de evaluación de riesgos, se incluye el concepto de sistemas de agua agrícola y se agregan unas tablas para la evaluación de riesgos del agua agrícola. Este documento les va a ayudar un montón a cumplir con el requisito de la evaluación de riesgos. Entonces, siempre es muy común que lean solamente los principios y criterios y no lean los demás documentos. Yo les recomiendo mucho que vean los documentos de guía o de directrices para el cumplimiento de este add-on, porque les va a explicar todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos que pide la ley y todos los posibles resultados y procedimientos de mitigación que establece la ley. Entonces, acá tienen detallado cómo pueden implementar estos cambios, ¿sí? Esto es lo último de los cambios, fíjense que no hay más que eso.
Yo lo que los voy a invitar ahora es a seguirnos, a quedar en contacto a través de las redes, porque es donde nosotros vamos subiendo toda la información. Primero les comparto las mías. Yo uso mucho Instagram porque en Instagram es muy fácil hacer vivos, responder preguntas. Entonces, normalmente hacemos un vivo por semana y hacemos una cajita de preguntas en historias por semana. Lo pueden buscar escaneando el código QR o me buscan como Ale-Pistagnesi. Y en el caso de LinkedIn también, por supuesto, subimos un montón de información. Ahí les dejo el QR. En ambos compartimos cada vez que hay actividades gratuitas, cada vez que hay webinars, cada vez que hay cambios y hay información relevante o hay muchas preguntas de un tema. Es laboral, esto que les estoy compartiendo, son redes laborales, no son redes personales. Compartimos mucha información, respondemos muchas dudas y a veces nos sirve lo que ustedes nos plantean para organizar nuevas actividades. Les dejo ahí un momentito para que lo puedan buscar. También compartimos, por supuesto, cuando hay capacitaciones, cuando hay eventos. Para los que no saben, tenemos el Global Gap Tour en Costa Rica para Latinoamérica, ahora a finales de julio. Esperemos que Kima esté ahí con nosotros. Va a ser el evento de Tour Stop para Latinoamérica, lo vamos a hacer en Costa Rica porque va a estar muy enfocado en temas de biodiversidad, en temas ambientales. Ustedes saben que Costa Rica es un pionero en estos temas. Así que bueno, también les compartimos información de los eventos y de los cursos y también compartirles mi canal de YouTube, que es donde vamos a subir la grabación de este webinar, pero también subimos grabaciones de otros webinars, de vivos, de videos de preguntas frecuentes, tratando de ayudarlos a tener acceso a la información. Siempre le digo a los que van a tomar los cursos de Global que estos videos muchas veces les ayudan a ir más preparados a los cursos y para los que no tienen la posibilidad económica de tomar los cursos, estos videos son una herramienta gratuita para ayudarlos. Eh, no es un canal de YouTube a modo influencer, no les voy a estar diciendo seguime, ponele like y todas esas cosas. Es más un reservorio de material técnico. De hecho, van a ver que no están editados, los videos son información como este webinar, con la intención de que quien la necesite tenga acceso, no con otra intención. Así que también invitarlos. Es muy fácil encontrarlo el canal porque escriben Alejandra Pistagnesi y aparezco yo porque por suerte no hay nadie más con este nombre. Y llegué justito para dejar los 15 minutos para las preguntas. Así que ahora dejarles lugar a Felipe que me haga las preguntas. Igual les dejo antes de pasar las preguntas este correo de acá abajo, standard-support@globalgap.org. Cualquier pregunta técnica específica o que no lleguemos a responder hoy o que formalmente lo tenga que responder la persona responsable de FISMA, que es mi compañera Rebeca, les voy a pedir que lo envíen a este correo porque es la vía oficial de respuestas de Global Gap. Así que ahora sí, Felipe, lo dejo en tus manos. Perfecto, Ale. Tenemos algunas preguntas. Voy a empezar por estas tres primeras preguntas que tengo, Dale. que son las más repetitivas, que me la han hecho anteriormente también. Si ya tengo la certificación IFA, ¿puedo hacer la auditoría FISMA PCR por separado? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es si vos necesitas agregar el add-on de FISMA a mitad del ciclo, aunque te hayan auditado hace poco, te van a volver a auditar todos los requisitos de IFA. La FDA no nos permite agregar el add-on en auditorías donde no se auditen todos los puntos anteriores. Entonces, sí se puede, si de repente al productor le surge la necesidad y necesita tener el add-on de FISMA rápido, no puede esperar hasta la próxima auditoría de IFA, sí se puede hacer, pero les van a volver a auditar IFA completo. Entonces, recomendación, traten de alinearlo con su auditoría regular para no tener un costo extra. Pero cuando lo necesitan, sí se puede hacer. Eh, Sí, no, eso es muy cierto lo que dices tú, que en el fondo muchas veces el costo aumenta al doble si es que se hacen las auditorías por separadas. Por eso yo también siempre a los clientes y a a los productores que se van a auditar les recomiendo costo oportunidad, tratar de poder incluir o hablar con la gente comercial. En el fondo, si van a necesitar a futuro ese add-on por temas de enviar fruta a Estados Unidos, es que vayan y se auditen en el mismo día que se hace la auditoría IFA, en el fondo. ¿Es obligatorio la formación para la PCR? Esa es otra pregunta. ¿Es Sí, el obligatoria la prerequisito formación del para la add-on PCR? es ¿Mm?
Dale, dale, perdón. Sí. El primer requisito de la aduana, ¿se me escuchan? Sí, Felipe, ¿me escucha? Ah, pensé que había cortado, perdón. El primer requisito del add-on es el de formación en PCR. La pregunta que nos hacen normalmente es, ¿tengo que tomar un curso oficial o puede ser un curso no oficial? Y acá hay un montón de cosas. El curso oficial es un curso que lo dicta un capacitador líder, que está registrado en AFDO, que les emite un certificado oficial. Antes pasaba que era más caro tomar ese curso, por eso, porque de hecho el certificado de participación hay que pagarlo AFDO, lo emite AFDO y cuesta $25 por encima del costo del curso. Entonces, antes era más caro tomar el oficial y se permite no tomar el oficial, se permite que un capacitador que haya sido formado con el curso oficial le dé el curso al productor mientras considere todo el contenido y tenga las 8 horas de duración. Ahora en la práctica, el curso oficial no es más caro que el curso no oficial, porque de hecho Estados Unidos ha hecho un proceso muy fuerte de tratar de dar acceso al curso a la mayor cantidad de productores posibles. Entonces, lo cuento porque a veces si se ponen a buscar van a encontrar incluso cursos gratuitos. No es obligatorio que sea el curso oficial, pero sí tienen que tener un curso que incluya todo el contenido de la ley para el módulo de PCR. Eso es obligación para la ley, para el add-on, perdón. vale, y aquí en este mismo tema hay otra pregunta que dice, para hacer la autoevaluación add-on, ¿debo tener la actualización del curso PSR versión 2.1 o como con haber realizado el 2.0 es suficiente? Para autoevaluación, el 2.0 es suficiente. De hecho, el último curso del FDA está en versión 1. Algo en este momento, creería que en 1.5. Y lo que se hacen es agregar unos slides actualizados. Y de hecho, los que somos formadores líderes, yo soy formadora líder de AFDO para PCA-PCR, ni siquiera nosotros tuvimos obligación de recibir la actualización del curso formalmente. Lo que nos hace el FDA es compartirnos webinars informativos. Entonces, como respuesta a esta persona, para la autoevaluación no hay ningún inconveniente, distinto es para los auditores que tienen que tomar un webinar de actualización, pero es algo específico para auditores para hacer la auditoría externa conociendo los requisitos que van a auditar, ¿no? Así que para la autoevaluación no hay ningún problema. Y de nuevo, esta misma actualización les va a servir para mostrar que saben que cambió la ley y saben que cambió la DON. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Será la información de mi certificado o auditoría visible al público? Sí, la información de la DON de FISMA, denme un segundo que tengo todo el sol en la cara. Ahí está. La certificación de la DON de FISMA es parte de la información que se muestra en la base de datos, está asociada al GGN, así que uno entra con el GGN a la página web y va a encontrar que el productor tiene FISMA y hay ciertos datos mínimos obligatorios que se van a compartir, como el nombre del productor, el cultivo y demás. Así que sí, sí es visible. Perfecto. La certificación de finca, ¿quién lo emite? ¿Quién lo, ¿hay una organización? Me imagino que aquí se refiere en fondo la certificación IFA. Ahí lo Yo hacemos nosotros. entiendo que sí, lo que le podemos pedir es que nos amplíe un poquito la pregunta. Si se refiere a la certificación IFA, porque tal vez es alguien nuevo en el tema, los certificados los emite siempre el organismo de certificación que está aprobado por Global Gap. Para la donde firma Claro, igualmente. El certificado, la carta de conformidad, se emite a través del sistema de Global Gap con la información que carga el organismo de certificación. Eh, no sé si esa es la perfecto. pregunta o si se refiere al productor que la audita la FDA y no Global Gap, pero la puede ampliar sin problema y la respondemos. Ok. Siguiente. ¿El alcance del add-on, me imagino el FISMA, es solo para USA o también para otros países de Norteamérica? Es también para Canadá, pero depende ahí quién te lo está pidiendo. Normalmente lo pide más Estados Unidos, pero también sirve para Canadá, porque normalmente Canadá establece los mismos requisitos que Estados Unidos. Perfecto. Siguiente. Si no alcanzo a cumplir los requisitos de IFA versión 6.0, ¿puedo pasar a HPSS? Si un productor por algún motivo no está logrando cumplir IFA, podría irse a HPSS sin problema. Tengan en cuenta, por lo menos en la experiencia que estoy teniendo yo en estos últimos meses, que empezó la versión 6,
es que la mayoría de los productores que les resulta difícil la versión 6 es por temas de inocuidad, no es por temas ambientales o sociales. Entonces tienen que evaluar en dónde están esos cuellos de botella, esos problemas que no les están permitiendo aprobar IFA versión 6 y ver si realmente se justifica pasarse a HPSS. Sí podrían hacerlo, hay que ver que todos los clientes a los que les estén vendiendo les acepten bajarse, digamos, de IFA a HPSS, pero sí se puede hacer. Perfecto. Entonces habría que preguntar en el fondo al comprador de la fruta si permite Bien. el usar HPSS ahora. Sí, pero es buena la Siguiente. pregunta, Felipe, porque, por ejemplo, el productor que está en IFA no se puede bajar aseguramiento primario de fincas. Entonces, Claro, lo que es PFA, lo que antes era Local Gap. Está buena la pregunta para dejar claro que en este caso son estándares independientes y no hay restricción del que tiene IFA para bajarse a HPSS. ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Dónde encontramos la tabla guía que nos mencionaste? Está en el mismo centro de documentos de Global Gap. Si quieren y no la encuentran, yo después les comparto el link en las historias de Instagram para que puedan entrar directamente. Sí. O sea, en la página de Global Gap oficial hay dentro de las Centro de pestañas documentos, hay un centro de documentos. Y pones ahí Figma en el aparece, centro de documentos. Ujú. De oye, ahí hecho, aparece eso y aparecen todos los documentos de Global Gap de ustedes en el todos, fondo, de todos los add-ons, de todos. IFA, los cambios de versión, etcétera. De hecho, les Sí, conviene entrar y usar bien los filtros. Por ejemplo, poner Figma, poner versión 2.1, poner en español, porque si no si no filtran bien, les van a aparecer 300 documentos. Pero ese es un documento que ya está publicado en la página nuestra. perfecto. Siguiente pregunta. Si la evaluación de riesgo considera que la aplicación de agua a través de una pulverización está lo suficientemente alejada de la cosecha para comprometer la inocuidad de la fruta, ¿se puede prescindir de los análisis de agua pre-cosecha? Es muy amplia la pregunta porque no sé para qué cultivo, no sé en qué condiciones. Sí se podría si todo el resto de los parámetros están bien justificados. Sí se podría. Perfecto. Si siguen todo lo que pide las directrices o sea, la guía para el análisis de riesgo, en algunos casos se podría, en algunos no, dependiendo del nivel de riesgo del cultivo. Ok, ok. Recuerden Bueno, hay otra también, aquí pregunta. está bueno aclarar, Felipe, que hay cultivos que se consideran de alto riesgo para inocuidad y para temas microbiológicos, como por ejemplo arándano, que se cosecha a mano, que no hay un lavado posterior, y hay cultivos que se consideran de bajo riesgo, ¿no? Entonces, también hay que evaluar esas cosas, hay que tener una evaluación más completa, y tal vez lo que se puede hacer es un análisis microbiológico únicamente con un indicador como Escherichia coli, y no hacer el análisis físico-químico completo, que no sería relevante. No. O En sea, este caso es para, la están preguntando para pera y manzana, específicamente el tema es de la pregunta probable que se pueda específica. prescindir o que se pueda hacer con menos frecuencia al menos. Ya. Sí. Em, Esta versión, la nueva versión de FISMA, ¿se debe hacer en cosecha? Idealmente sí, recuerden que igualmente hay que hacerla con IFA. IFA establece que hay que hacerla en cosecha, entonces, Porque a veces como, yo creo que la pregunta va porque como se hace de auditorías por medio con cosecha, año sí, año sí. no, ¿qué pasa si es que en el fondo este año no hay cosecha o tocaría una auditoría que se podría hacer no en cosecha, pero toca cambio de versión de FISMA? ¿Cómo se ve esa situación? Si no pasa nada raro y no cambia nada, se van a seguir las líneas de lo que pide IFA. Si IFA permite hacerla fuera de cosecha, o sea, es el año que toca fuera de cosecha, se podría hacer el addon fuera de cosecha. Pero Perfecto. siempre estén atentos, porque como nosotros dependemos de lo que establece la FDA, eso puede cambiar. Ok, ok. Eh, Ah, mm, ¿Qué otra tenemos más pregunta? Hay varias preguntas. preguntas. Sí, Hay alguien que está preguntando, que lo acabo de ver, si esto va a quedar grabado. Les vamos a compartir, desde Kima les van a mandar un correo con esta presentación para que tengan toda la información, con algunos links que les pueden ser útiles para el tema y con la grabación del webinar que va a quedar en este canal de YouTube que les mencionaba antes, que es el mío, y probablemente en algún reservorio de Kima también. Así que
Sí, la respuesta es sí, va a quedar, vamos a compartirles toda la información. Pregunta sobre el agua, el ¿Mm? fondo, los análisis que se realizan em, en el agua de uso agrícola, en el fondo. Por ejemplo, ¿cuál es el momento correcto para realizar los análisis de agua de uso agrícola? Los de análisis de agua de uso agrícola siempre se tienen que analizar lo más cercano posible a cosecha. Ese es el punto. Cuando me dicen qué es lo más cercano posible, y no voy a sacar la muestra el día antes de empezar la cosecha porque no voy a tener el resultado a tiempo. Lo más cercano posible, dependiendo del tiempo que lleva el análisis, del momento en que se usa el agua y demás. Pero si tengo que elegir un momento, es el más cercano a cosecha. Ya, perfecto. Acá hay otra también como relacionada al agua. Sobre los requisitos del análisis de agua, según el punto FBGFS 30.05.04 Global Gap, exige que el agua que entra en contacto con el producto durante la cosecha y post cosecha cumpla con los estándares microbiológicos similares a los agua potable. En este sentido, es obligatorio seguir realizando análisis de agua periódicamente, aun cuando la versión 2.1 del add-on FISMA ya no es necesario desarrollar un perfil de agua. Esta pregunta me viene bárbaro para hacer una aclaración súper importante. El análisis de riesgo y los requisitos que bajaron de análisis de agua son para agua pre-cosecha. Agua de cosecha, que se considera post cosecha, y de post cosecha, siempre se tiene que analizar y siempre tiene que cumplir los parámetros de agua, eh, agua potable o agua apta para consumo, digamos, que sería la frase exacta. Entonces, no bajaron los requisitos de análisis de agua post cosecha. ¿Qué definimos como cosecha? Y eso también es clave para saber eh, de qué momento estamos hablando. Del momento que se desprende la parte cosechable del cultivo. Ejemplo, es muy común usar agua durante la cosecha de cereza para bajar la temperatura. Ese agua moja las cerezas cuando ya las desprendí del árbol y están en una caja de plástico. Eso es agua post cosecha. Todos los requisitos de agua post cosecha siguen siendo obligatorios, no se bajaron ni para Global Gap IFA ni para FISMA. Y se tienen que hacer todos los años. No hay análisis de riesgo que a mí me permita no tomar muestras de agua post cosecha. De hecho, legalmente la mayoría de los países lo piden y es un requisito para la habilitación de los centros de manipulación. Así que está bueno que quede bien claro que estamos hablando de agua pre cosecha, no aplicaría a estos análisis que me están planteando, que son análisis de post cosecha. Y ahí, porfa, me cuentan si quedó claro o si tienen más dudas, porque eso es súper relevante. Hay harta duda con el tema de los análisis, cuántos análisis se deben realizar, en qué momento. Creo que vamos a tener que Claro, pero anotar, es que ese darle agua está un sujeto a la evaluación de webinar. riesgo. De evaluación de Claro. riesgo. Si quieren, podemos organizar un webinar sobre la evaluación de Ha- riesgos y enfocarnos Hay en una eso. pregunta también en relación no sé si a la evaluación de riesgo, pero dice, ¿dónde puedo encontrar cuáles son los criterios para considerar un cultivo de alto riesgo? Está en el listado de productos de Global Gap. Si ustedes entran al listado, si entran de nuevo al centro de documentos de Global Gap y escriben en inglés Product List, como Product List, les aparece un listado de productos de Global Gap. Hay 700 productos certificables en Global Gap. Aclara con qué estándar se puede certificar cada uno, pero al principio tiene algunas definiciones y menciona cuáles son los cultivos de alto riesgo. Se los resumo, los cultivos de alto riesgo son todo lo que son bayas y todo lo que son cultivos de hoja. En general, los que son berries y cultivos de hojas. En resumen, son esos, pero si quieren entrar a verlo, entran a este documento, lo descargan y hay una parte que dice cultivos de alto riesgo, estos, los cultivos de hoja y el melón cantalupe. ¿Vieron el melón cantalupe que tiene la cáscara como reticulada, como si tuviera una red? Que es un melón que tiene, está asociado a muchos casos de intoxicaciones por infiltración de bacterias y demás. Esos son el listado de productos de alto riesgo, pero si quieren verlo en detalle, está en el listado de productos en la lista de documentos de Global. Y yo les recomiendo entrar a la página de Global Gap, ir a esta lista de documentos y van a encontrar todos los documentos en el fondo de IFA, de los add-on, lista de productos de alto riesgo, etcétera.
consulta, aquí hay otra más. Los resultados deben estar en UFC. Recuerden que hay algo que sí establece la FDA, que son las metodologías con las que hay que hacer los análisis. Entonces, si ustedes usan cualquiera de esas metodologías, se pueden usar los resultados en las unidades que le den esas metodologías. Pueden ser UFC, unidad de formadora de colonia, o puede ser número más probable, que es NMP, pero lo importante es que usen la metodología, una de las metodologías que está en la lista de metodologías permitidas del FDA, y no importa cuál de esas unidades les represente, mientras la metodología sea la adecuada. Cada metodología tiene con qué unidad aparece. Perfecto. Felipe, yo creo que hay un montón de preguntas más, pero nos Sí, estamos pasando el tiempo. Yo lo que les diría es que las envíen a este correo o respondan el correo con el que les vamos a enviar la información. No sé si te parece. perfecto. Sí, sí, también me pueden escribir a mí en el fondo. eh, y podemos ir contestando las preguntas o las consultas que vayan existiendo. Siempre cuando hay un cambio de versión, siempre existen dudas y la idea es que las podamos ir revisando para poder hacer los procesos los más expeditos posibles. Excelente. Nada, yo para cerrar agradecerle, Felipe, y dejo el cierre en sus manos. Eh, sí, bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. La idea es que podamos estar em, entregando la información sobre los cambios de versión, sobre lo que se viene. Nosotros somos un organismo certificador, por lo tanto también los invitamos a que si tienen dudas o tienen renovaciones de su auditoría, nos contacten. Y si es que debido a la buena convocatoria de hoy día, al entusiasmo también de los participantes, em, probablemente vamos a estar realizando nuevas actividades el segundo semestre, así que ahí les vamos a estar informando y muchas gracias a todos por su participación. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos. Chau, chau.